Es decir, que hasta Juan, ahí dice Jesús terminó con los profetas. O sea, no más leyes. Por eso dice Jesús, la ley y los profetas fueron o eran hasta Juan. Amén. Está muy claro para mí. ¿Para usted? Está claro. Mateo 22:40. Mateo 22:40. Jesús tuvo que responder de esta manera a los escribas, fariseos, saduceos, que siempre cuestionaban a Jesús respecto de la ley. Y él les dijo así, que había dos mandamientos: el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Dijo, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esas palabras de Cristo son antes de ir a la cruz, insisto. Diga, cuando Jesús habló en la tierra, no había ido a la cruz. ¿Se dan cuenta la diferencia? Cuando vamos a mirar después el Nuevo Testamento, es decir, las epístolas son el Nuevo Testamento, no los 4 evangelios. Siempre se lo he dicho. Los 4 evangelios son un puente transitorio para entrar del antiguo pacto al nuevo pacto. Los 4 evangelios. Jesús se mueve en un ambiente de la ley. Ahí está Juan, el último profeta de la ley, Juan Bautista. Amén. Y ahí se mueve Jesús en medio de un círculo de religiosos, fariseos, saduceos, sumos sacerdotes, escribas, intérpretes de la ley, que siempre trataban de estorbar el ministerio de Cristo. Era difícil de que ellos pudieran comprender qué significaba la gracia, qué significaba la nueva dispensación. Es más, Jesús nunca mencionó el nuevo pacto hasta antes de ir a la cruz. En Mateo 26:28, por primera vez Cristo menciona el nuevo pacto cuando toma el fruto de la vid. En la última cena, Cristo, antes de ir a la cruz, menciona el nuevo pacto. Mateo 26:28 dice así: este es el nuevo pacto. Este fruto de la vid simboliza mi sangre, el cual será derramado por muchos. Y esto es el nuevo pacto. Nunca Jesús mencionó el nuevo pacto, es decir, el Nuevo Testamento. No lo mencionó porque no lo iban a entender. Amén. Entonces vamos a mirar otro pasaje más para darle más fundamento a esto. Romanos 10, versículo 4. Romanos 10, versículo 4. Dice ahí: el fin de la ley es Cristo. Dígalo conmigo, el fin de la ley es Cristo. Significa Jesús en la cruz. Jesús en la cruz. Amén. Recuerden que a Jesús no se le decía Cristo antes de ir a la cruz, sino después. Por eso es que cuando Jesús va a la cruz, recién es el Cristo de Dios, el Mesías de Dios, como dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero eso tenía que suceder cuando Jesús fuera a la cruz, no antes. ¿Entiende? Por eso que Jesús, el Cristo, dicen algunos, Jesucristo, cuando Él va a la cruz, es crucificado. Recién es Jesús el Cristo. Él es Jesús. Él es el Señor Jesús. Es el Hijo del Hombre. Él es Jesús. Significa Salvador. Pero cuando va a la cruz, recién, al derramar su sangre por nosotros, ahí donde cumple la función del Redentor, del Mesías que Dios había enviado para tomar nuestros lugares, para salvarnos. Amén. Por eso dice, el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Dígalo conmigo, para todo aquel que cree. Dígalo más fuerte, para todo aquel que cree. Yo creo, tú crees, nosotros creemos. Amén. Eso es para los creyentes, no es para los incrédulos. Por eso es que aquellos que todavía viven bajo la ley no creen en Jesús, no creen en lo que Él hizo por amor a nosotros en esa cruz. No creen, lo saben, pero no lo creen. Una cosa es saber y una cosa es creer. Amén. Hay una gran diferencia.
En Hebreos 2:4 dice que de nada les sirvió el evangelio a aquellos que lo escucharon, pero no fue acompañado de fe en los que le escucharon el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias del reino. Ellos han oído el evangelio, pero no lo han creído. De nada les sirve. Amén. Dígalo, de nada les sirve. En Mateo 23 encontramos una exhortación muy fuerte contra todos los religiosos del tiempo de Cristo, es decir, fariseos y escribas. Ellos son los que más tratan de estorbar el ministerio de Cristo. Y Jesús tiene que decirle muy duro, tiene que ser con ellos. Le dice: generación de víboras, serpientes, ciegos, guía de ciegos. Le dice su vida en su cara. Sepulcros blanqueados, que por dentro apestan a huesos de muertos, pero por fuera están bien pintados, bien terrajeados. O sea, Jesús está hablando de la mala condición interna que ellos tienen, a pesar de tener cierto, voy a decir, sitial dentro del ámbito religioso, en ese contexto. Ser gente respetable por la sociedad, como los representantes de Dios. Ellos eran los fariseos y los saduceos y los sumos sacerdotes. Pero a ellos Jesús, en todo este capítulo 23, Jesús les da, pero bien duro, les dice en su cara. Y a sus propios discípulos, dice en los primeros versos, dice: vayan y hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen. Ponen cargas sobre los hombros, pero ellos ni con un dedo la quieren mover. ¿Cuántos dicen amén? Eso lo dice Jesús, no se lo manda a decir, se lo dice en su cara. Ellos estaban muy irritados, estaban muy molestos con Jesús. Amén. Jesús era candente para expresarse con los religiosos, no con los pecadores. Él amaba a los pecadores, pero él era muy rudo con los religiosos, es decir, con los hipócritas. Eso es lo que le dice él: hipócrita, le dice. Ciegos, guías de ciegos, hacen largas oraciones en las casas de las viudas, so pretexto, dice, y ponen una tranca en el cielo para que no entren los ignorantes de la escritura. Entonces los religiosos siempre estorbaban el ministerio de Jesús. Amén. Y hasta el día de hoy, cuando alguien se levanta y habla en el nombre de Jesús, ¿quiénes se levantan? No se levantan los pecadores, sino los religiosos, tratando de imponer su religión. No, creen en el palo, creen en el yeso, creen en el papel, creen en la imagen, creen en esto, creen en lo otro, pero no creen en Cristo. ¿Cuántos entienden? En Gálatas 2, en el verso 11, y entrando en el Nuevo Testamento, Gálatas 2, versículo 11 hacia el 17, encontramos una clara reprensión de parte del apóstol Pablo hacia Pedro. Pedro era medio religioso también, y él dice que Pedro era de agarrarlo del pescuezo y sacudirlo así. Dice: cuando Pedro vino lo resistí cara a cara, dice, porque era de condenar, ojo, no está diciendo era de hablar, de amonestar, condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comían con los gentiles. Los de Jacob eran gente que se había convertido del judaísmo al cristianismo. Entonces, pero también habían gentiles, gente que venía del gentilicio, gente ignorante de la escritura, que no era descendencia de Israel, que se convertía al cristianismo y se mezclaban ahí. Pero Pablo, dice la Biblia, incluye ahí a Bernabé, el hipócrita ese, dice, también fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Sube un poco. Y ahí va a encontrar usted lo que dice ahí está. Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es decir, cuando Pablo venía, ellos se abstenían, ¿no?, de comer de todo lo que los gentiles comían. Pero cuando Pablo se iba, como Pablo era una de las cabezas ya de la iglesia, había tomado un cierto lugar, entonces dice que ellos cuando Pablo y Bernabé se iban, ellos comenzaban a comer cualquier cosa que los gentiles comieran. Así como usted que come chancho, come toyo, come pato, come cuy, no tiene ningún problema, porque usted ora en el nombre de Jesús. De eso hablaremos en el otro tema, en la otra reunión, con mucho detalle bíblico. Pero en ese tiempo, como en el día de hoy, hay gente condenando a los que comemos de todo en el nombre de Jesús, porque dicen que eso está mal, que no debe ser así, que la ley lo prohíbe, y nosotros no estamos viviendo bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Cuántos entienden? Es importante entender esto, lo que Pablo hace, de reprender a Pedro, al mismo apóstol Pedro. Amén. Hechos capítulo 15, en el verso 1 hacia el 11.
Escríbelo, Hechos 15, verso 1 al 11. Hay una gran trifulca entre los líderes de la iglesia. Discuten sobre este tema de la gracia, porque ellos querían hacer judaizar a los gentiles, que se circuncidaran del prepucio de su miembro viril, o que observaran la ley, que guardaran el sábado y ciertos alimentos que Dios creó, que se abstuvieran de esos alimentos y que después de todo eso creyeran en Cristo para ser salvos. Pero Pedro aclaran el asunto. Ahora aquí está Pedro en Hechos capítulo 15. Pedro ya había entendido la significancia del Nuevo Testamento, es decir, la dispensación de la gracia, que ya no estaba viviendo bajo el ámbito de la ley, sino un nuevo pacto por causa de la sangre de Cristo derramada en la cruz. ¿Me dice amén? Amén. Entonces es importante que esa discusión se hizo en el aposento alto. Tuvieron que subir entre los líderes religiosos, tener que discutir este tema, para después poder compartir con los discípulos, es decir, los seguidores de los apóstoles, para que no se forme una confusión en la iglesia primitiva. Recuerden que la iglesia florece, está naciendo, y están todos con sus trasfondos culturales, unos judaicos y unos gentiles. Vienen al cristianismo y todo se hace una mezcla de conceptos y de credos ahí. Entonces Pedro tenía que ser muy nítido en esto, muy transparente, para hablar con mucha doctrina y con mucha nitidez bajo la unción del Espíritu Santo, para hacerles comprender que ellos no vivían bajo el antiguo pacto, sino bajo el nuevo pacto hecho por Cristo en la cruz. ¿Me dice amén? Por eso en Romanos capítulo 3, versículo 27 al 28, Pablo nos habla de la justificación hecha por gracia. Repito, Romanos 3, verso 27 y 28, veámoslo. Miren lo que dice ahí: la justificación por medio de la fe. ¿Dónde está pues la jactancia? Dice, queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, dice, sino por la ley de la fe. Concluimos, dice Pablo, pues, que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Cuántos dicen amén? Pero hay gente que pretende hacer obras para ser salvo, para tratar de pagar sus pecados pasados, en este contexto gentilicio. Pero en el tiempo de los apóstoles habían judíos que se metían a la iglesia y querían judaizar, ellos mismos entreverar el antiguo pacto con el nuevo, es decir, hacer un sancochado de pactos y vivir creyendo en Cristo, pero observando la ley, guardando la ley. Y Pablo es claro, dice, queda excluida, es jactancia, no hay necesidad de guardar ninguna ley. Simplemente lo que tenemos que hacer es entender que hemos sido justificados por la ley del amor de Cristo Jesús, nuestro Salvador eterno. Amén. Amén. Tito 3, 5 al 7. Tito 3, versos 5 al 7. Tito capítulo 3, versos 5 al 7. Dice que Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, es decir, ni por las obras de la ley, ni por nuestras obras de bondad. Dios no nos salvó por nada de eso, nos salvó por la obra de su Hijo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice claramente, nosotros no hemos hecho algo específico, puntual, para ser digno de ser salvos. Simplemente que Él por su misericordia nos dio el lavamiento, nos dio la regeneración, nos renovó por el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, el cual ha sido derramado abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Para qué? Justificados por su gracia. Vamos, dígalo, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Amén. Él no nos salvó por nuestras obras de justicia, para nosotros los gentiles. Y para los judíos, si ustedes hubieran nacido en Israel y fuera descendencia de Jacob, estuviera aquí igual, pero nació allá y está aquí, igual, usted puede seguir guardando la ley, es decir, el sábado, dejar de comer cosas y hacer todo lo que hacían los rituales de los judíos, pero eso no lo va a salvar. Lo salva Cristo. Lo salva Cristo. Él es el Cordero perfecto que vino a la cruz. Ya no el Cordero, el animalito ese que sacrificaban los hebreos en el Antiguo Testamento para tratar de calmar su conciencia pecaminosa hasta que viniera el verdadero Cordero, Jesús, a la cruz. Amén. Hay una gran diferencia. Pero hay gente que todavía está observando la ley, está pensando en el Antiguo Testamento y mezcla cristianismo con legalismo y hace una sopa de pactos. Eso es incorrecto, totalmente.
y ridículo es. Yo lo voy a mostrar con mucha Biblia. Tengo bastante bases, pero voy a tratar de avanzar hasta donde me ayude. Gálatas 3:13. Eso dirigido exactamente para los judíos nacidos en Israel. Gálatas 3:13. Observe. Watchman Nee, en su libro La liberación del espíritu y redimidos por gracia, lo explica con mucho fundamento. Y el pastor Kenneth Hay también tiene un libro, Redimidos, muy bueno, también lo recomiendo. Él también lo explica con mucho detalle. Y dice que Gálatas 3:13 se aplica para los judíos. Y Romanos 8:2, que luego lo vamos a leer, se aplica para nosotros, los que no nacimos en Israel. Observe ahora la diferencia de ambos versos. Gálatas 3:13, repito, dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Es decir, todos los judíos que no obedecían la ley estaban bajo maldición. En Romanos capítulo 3 también explica eso el apóstol Pablo. Sigo, hecho por nosotros maldición. ¿Por qué? Está escrito: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Ahora esto va para nosotros. Romanos 8:2. Mira la diferencia. Romanos 8:2. La Biblia dice que la muerte reinó aún antes de que Moisés hubiera venido a la tierra, por causa de Adán, nuestro primer padre en el huerto del Edén, cuando transgredió el mandamiento de Dios de no comer del fruto del árbol prohibido, el conocimiento del bien y el mal. Amén. Cuando Adán pecó, la muerte ingresó en él, y por causa de Adán todos los hombres recibimos muerte en el corazón, aún sin ser judíos, aún sin haber transgredido ninguna ley de ningún profeta, porque nosotros lo ignoramos, ni nacimos en Israel tampoco. Hoy somos israelitas espirituales, dice Pablo. Amén. Es decir, somos circuncidados no en el prepucio y nuestro miembro viril, sino en nuestro corazón. Amén. Amén. Romanos 8:2 dice: porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es muy diferente a la maldición de la ley, es decir, transgresión de la ley de Moisés y los profetas para los hebreos. Esto está aplicado para nosotros los gentiles, repito, y muchos no lo disciernen, pero sí lo leen, pero nunca lo han entendido así. Pero el Espíritu Santo se lo reveló a papá Hay. Watchman Nee también lo explica, repito, muy bien. Y él dice que está mal aplicado Gálatas 3:13 para nosotros los gentiles, los que no nacimos en Israel, porque nosotros no vivimos bajo ninguna ley, de ningún pacto. Es decir, éramos ignorantes, dice la Biblia, de todo tipo de pacto de Dios con los judíos. Amén. Por eso en Amós 3 dice: yo no conocía a nadie, porque yo a ustedes los saqué del cautiverio de Egipto a través de la mano de Moisés. Amós capítulo 3, insisto, está escrito ahí en tu Biblia, puedes apuntarlo como punto de referencia para que tengas base. Pues por lo tanto a ustedes demandaré, porque ustedes transgredieron mi palabra, dice Jehová. Amós 3. Él no conoció a nadie de la tierra, solo a ustedes le habla a los hebreos. Nosotros a veces hemos nacido acá en el otro lado del planeta, en Occidente, y estamos tomando las cosas del antiguo pacto para aplicárnoslas sobre nuestra cabeza. Es decir, tomar maldiciones que no nos corresponden y caminar como gente que está bajo maldición. No, Romanos 8:2, insisto, esa es la maldición de la cual la ley del espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál pecado? El de Adán. Porque Dios le dijo a Adán: tú morirás si comes de este fruto, y él comió. Es decir, él murió y nos hizo heredar muerte. Romanos capítulo 5 versículo 12. Vea su Biblia, Romanos 5 verso 12. Miren lo que dice ahí en Romanos 5:12. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, está hablando de Adán, ¿me dice amén? Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, es decir, muerte. Pero donde no hay ley, no sin culpa de pecado. Amén. Está claro para mí, y para usted debe estarlo también. Amén. Así que no hay que ser tan brillante para entender eso. Es un tema de confusión dentro de la iglesia primitiva. Lo fue y hoy día también. Hay mucha confusión dentro de la iglesia. Vamos a seguir dando fundamentos para que usted con la palabra vaya despejando sus dudas. En Gálatas 3, versículo 10, el apóstol Pablo escribe esto. Dice que los que dependen de la ley están bajo maldición. Es decir, hay gente que está aquí, que ni siquiera nació en Israel, pero toma el Antiguo Testamento como si fuera para él. No es judío de nacimiento, entiéndalo bien. Y la Biblia en Apocalipsis 2, versículo 9, le llama blasfemos aquellos que no son judíos y se hacen a sí mismos judíos. O sea, están impostando una genética que no poseen. ¿Me entiende? Luego lo vamos a ver.
Yo conozco tus obras, dice, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino son una sinagoga de Satanás. ¿Entienden? No? Están contradiciendo la obra de Cristo, están pisoteando la sangre del Cordero, están haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Es decir, pecan deliberadamente, como dice Hebreos 10:26. Porque ellos conocen la Escritura, pero la transgreden, es decir, la pisotean. ¿Entendió? Eso es lo que está diciendo Dios. Son blasfemos, son sinagoga del diablo. No son hijos de Dios. Tengan cuidado. Si ustedes congregan en esos lugares donde contradicen la Escritura, es decir, hacen a un lado el costo tan alto de la cruz que hizo Jesús por amor a nosotros. Tengan cuidado. Me refiero a los que están en la televisión y en YouTube viéndonos y escuchándonos por la radio. Repito, Gálatas 3:10. Los que dependen de la ley, dice Pablo, están bajo maldición. Gálatas 3:10. Vamos. Escriban los versos. Yo les pedí lapicero y papel a todos. Dice que todos los que dependen de las obras de la ley, ojo, están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cuánto dicen amén? Y en Santiago 2, versículo 10, ojo, dice que cualquiera que cumple los 9 mandamientos del decálogo y deja uno por hacer, frito pescadito, ha perdido todo. Así es, amigos legalistas, con todo respeto. Repito, Santiago 2, 10, ojo, Santiago 2, verso 10. Véalo con sus ojos, para que tenga base cuando conversa con alguien que está guardando la ley, todavía creyendo que está en el tiempo de la ley. Dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Cuánto dicen amén? O sea, no podemos jugar nosotros a la ruleta china con la Escritura Sagrada. Tenemos que ser puntuales. Hay una nueva dispensación, hay un nuevo pacto a través de la sangre del Cordero perfecto, el Hijo de Dios en esa cruz. Amén. Amén. No tenemos que volver a la sangre de los animales, ni a creer que los días de reposo, etcétera, o las comidas que Dios creó, eso nos van a dar garantía de salvación y acceso al cielo. Es una gran mentira para niños. Nosotros tenemos que tener sobrios y escudriñar bien la Escritura, hermanos, para que nadie nos engañe. ¿Cuánto dicen amén? Esto es básico. Se trata de tu salvación eterna. Gálatas 6:2, ojo. Miren lo que dice Gálatas 6:2. Aquí habla de la ley de Cristo, de la ley del amor. Gálatas 6:2 dice: sobrellevad las cargas los unos de los otros y cumplid así la ley de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Hay una ley, la ley de Cristo, la ley del amor. No es la ley de las obras ni de los mandamientos del antiguo pacto, y lo voy a mostrar con más Biblia ahora. La ley del amor, la ley de Cristo, el régimen del Espíritu, dice Romanos 7, verso 4 al 6. Romanos 7, 4 al 6. Dice Romanos 7, 4 al 6. Sí, repito, Romanos 7, verso 4 al 6. Así también vosotros, hermanos míos, dice, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. ¿Cuál otro? El que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios, porque mientras que estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora, diga, pero ahora estamos libres de la ley. Vamos, dígalo, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Siga. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Es importante entender que hoy vivimos bajo el régimen del Espíritu, no de la letra. ¿Cuál letra? La letra que estaba grabada en piedras. Ahora tú puedes mirar Efesios 2, versículo 15. Efesios 2, versículo 15. Dice así: aboliendo en su carne las enemistades, es decir, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos, es decir, judíos y gentiles, en un solo cuerpo. Amén. En el cuerpo de Cristo. Amén. Voy a repetirlo, regrese. Dice así: anulando o aboliendo o abrogando. ¿Qué es abolir? Es anular, es dejar sin efecto una ley. Lo repito:
Dice que en la carne de Cristo todos los mandamientos y ordenanzas fueron abolidos. ¿Cuántos lo entienden? O sea, no hay necesidad de pegarnos a la ley, porque nosotros no vivimos bajo la ley de los profetas ni de Moisés. Observe eso. Nosotros vivimos bajo esta ley del Espíritu de Dios en Cristo Jesús. La ley del Espíritu de vida, la ley del amor. Amén. Ese es el nuevo pacto. Gloria a Dios. En Hebreos 7, verso 18, está más claro todavía. Hebreos 7, versículo 18 y 19. Escríbalo. Hebreos 7, verso 18 y 19. Dice: queda pues abrogado, es decir, anulado, una vez más, el mandamiento anterior, es decir, el antiguo pacto, a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Ojo. Y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nosotros nos acercamos a Dios. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Hermanos, es bien importante entender esto para que nadie nos engañe. Hebreos 8, versos 6 y 7. Hebreos 8, versos 6 y 7. Mire lo que dice su Biblia. Pero ahora tanto mejor, dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Está hablando de Cristo. Amén. Amén. Dice que Él es el mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Por qué? Si el primero hubiera sido sin defecto, dice, ciertamente no se hubiera procurado lugar para un segundo. ¿Segundo qué? Un segundo pacto. Amén. Porque reprendiéndolo dice el Señor, he aquí, suba. Porque he aquí, dice el Señor, estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos del cautiverio de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Dice Dios, yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que yo haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus mentes y en sus corazones las escribiré. O sea, ya no en tablas de piedra como lo hizo con Moisés, sino en tu propio interior. Amén. Y ellos serán para mí mi pueblo. Siga. Y ninguno enseñará a su hermano ni dirá, hey, ven, conoce a tu Señor, porque todos me conocerán desde el más pequeño hasta el más adulto, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados o iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a, vamos, dígalo con su boca, está próximo a desaparecer. Véalo bien usted, léalo de nuevo con sus ojos. Al decir nuevo pacto, repítalo conmigo, ha dado por viejo al primer pacto, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Cuánto dicen amén? Es importante que entendamos esto. Si nosotros no entendemos esto, he tratado de correr por el tiempo, pero ustedes son sabios, lo tienen escrito y lo van a escudriñar en casa, lo van a orar, van a meditar en ello y van a poder ayudar a mucha gente que está confundida y equivocada. ¿Me dicen amén? Entonces recuerden lo que dice Apocalipsis 2, versículo 9. Repito, hay personas que se dicen a sí mismos ser judíos, pero se convierten en blasfemos, y sus lugares de reunión se convierten en sinagogas de Satanás. Dice la santa palabra de Dios, Apocalipsis 2, versículo 9. Está en tu Biblia. Amén. Apocalipsis 2, 9, escríbalo. Apocalipsis 2, versículo 9. Así que aquellos que se hacen decir que así como que si hubieran nacido en Israel, o que son judíos, o como que están en el antiguo pacto, hagan lo que lea estos fundamentos bíblicos, para que ellos entiendan, hermano, en cuánta mentira están. Tengan mucho cuidado. El diablo sabe cómo sacar a la gente del plan de Dios, es decir, del camino correcto que es Cristo. El diablo sabe cómo juega con la gente que no conoce la Escritura. Por eso es importante que conozcamos la Escritura Sagrada. Amén. Y al autor de la Escritura, al Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por esta preciosa noche que tú nos has hablado, Señor. Gracias por tu palabra sagrada, gracias por tu Espíritu Santo, gracias por tu amor, gracias, Señor, gracias por tu sangre en la cruz, gracias por el nuevo pacto hecho por nosotros en el Calvario. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, gracias por el nuevo pacto eterno. Gracias, Señor Jesús, gracias.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Nada me faltará. En lugares de pastos delicados me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. Por amor de su nombre. Pastor, nada me faltará. En lugares de pastos de